Pero ahora, otro tema que también socialmente nos debe interesar a todos, ¿qué está pasando con nuestros jubilados hoy? Porque eso también nos lleva a la reflexión entre esta disociación que existe entre la dirigencia política, los altos sueldos que ustedes escuchaban al inicio del programa, lo cual también se ha hablado mucho en los últimos días, y obviamente el desfasaje económico que viven los trabajadores y aquellas personas que hoy en día tendrían que estar gozando de una jubilación digna, ¿no? Está la doctora Liliana Musa aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Lili? ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias, sí, por la invitación. La verdad que siempre es importante hablar de los jubilados. Es un sector que está muy rezagado en cuanto a lo que es el tema de la inflación, ¿no? En cuanto a la canasta básica. Ellos tienen una canasta básica del jubilado que habla también de medicamentos, el tema de alquiler, es decir, es un poco más caro llegar a determinada edad en la vida porque a veces necesitan a alguien que los cuide, ¿no? Sí, por Cuidadores supuesto. domiciliarios que los ayuden. Entonces estamos hablando de 200.000 pesos. ¿Qué es lo que ha dispuesto el gobierno a partir del mes de junio, que es un incremento trimestral de movilidad? Es un 21%, cerca de un 21, es 20,92% el aumento que se le va a dar sobre el básico, es decir, sobre el haber mensual. ¿Qué pasa? Pasamos de 58.000 pesos a 70.000, cerca de 70.000 pesos la mínima. Recordemos que hay 7 millones de jubilados que cobran mínima en todo el país, o sea que es un universo bastante considerable. Y como 70.000 pesos, la verdad que no nos estaría alcanzando para el mes de junio cubrir nuestras necesidades básicas, y más los jubilados, que estamos hablando de 200.000 pesos una canasta, le están dando un bono, pero en vez de darle un bono de 20.000 durante 3 meses, le dan un bono de 15 nada más en el mes de junio. En el mes de julio le van a dar un bono de 17 y recién en agosto, con el mismo haber incrementado de 70.000 en la mínima, le van a dar recién el bono de 20.000. Es decir, que van a llegar a cerca de 90.000 pesos, pero recién de acá a 2 meses. O sea, recién tienen que sobrevivir con esto hasta el 31 de agosto del 2023. Claro, y que entendemos además que este escalonamiento del bono también está directamente relacionado con la proyección de la inflación, ¿no? Porque vos decías, bueno, no llegan a cubrir la canasta básica del jubilado, están muy lejos, 7 millones nada más y nada menos de jubilados y jubiladas en nuestro país que sobreviven, porque no le podés llamar vida a ni siquiera poder cubrir lo mínimo indispensable, ¿no? A lo largo de un mes. Sí, no, y también el tema de las pensiones no contributivas, de las PUAM, que inclusive cobran menos que eso. Es un universo de 2 millones de personas que cobran pensiones no contributivas. Son personas que no tienen una edad jubilatoria, pero están discapacitados, ¿no? O sea, no pueden trabajar y bueno, y tienen un 70% de la mínima. Si bien siempre tomamos de referencia la mínima, también otro sector muy perjudicado son las jubilaciones que no perciben bonos. ¿Por qué? Porque el gobierno ha dicho, bueno, hasta 2 mínimas le vamos a dar 5.000 pesos de bono, que la verdad que 5.000 pesos hoy en día el paquete de azúcar, 700 pesos, lo que sale un aceite, lo que sale una leche, es absolutamente increíble poder comer, ¿no? Y 5.000 pesos no debe alcanzar ni para comprar 3 productos de la canasta básica en un supermercado. Pero bueno, eso es lo que le dan a los que cobran 2 mínimas, o sea, 140.000 pesos son 5.000 pesos. Y después hay un grupo de jubilados que son aproximadamente 2 millones de jubilados en todo el país, que están por encima de la mínima, que tienen la suerte de ser como una especie de privilegiado casta Claro. digamos, de jubilado, Sí. en donde ganan, son 2 millones que ganan más de la mínima. A ellos no les dieron un bono desde hace un año, es decir, en agosto se va a cumplir un año en que no le dan un solo bono. Estos bonos, recordemos, es para compensar un poco el desfasaje entre la inflación y la actual fórmula de movilidad de los jubilados, que tiene que ver un 50% con la recaudación y otro 50% con el salario. Si bien es casi 21% el aumento, es un aumento muy alto, creo que es el más alto de hace un montón de años. No es una buena... Pero no compensa. Claro, igual, No se como que acerca. no llega, entonces le dan un bono. Ahora, la gente que cobra más de 70.000 pesos, o sea, que no está dentro de la mínima, no reciben estos bonos y ahí es donde tienen que judicializar su reclamo, hacer un juicio. Hay muchos que ya recibieron reparación histórica, pero después por el periodo posterior al año 2019, 2021, 22, 23, tienen que hacer un juicio
que demora muchos años y los Se están puede, obligando. o sea, están habilitados más allá de que hayan aceptado la reparación histórica. Exactamente, porque lo que se está reclamando es el periodo posterior, es decir, recordemos también que hubo una movilidad suspendida, Sí. que se les estuvo dando decretos que estaban por debajo de lo que era la actual o la anterior fórmula de movilidad que hablaba de inflación. Y como los derechos siempre son progresivos, es decir, si la anterior fórmula, que era por inflación, me daba, no sé, 50.000 pesos de aumento y ahora, ejemplo, esta me da 30, hay 20.000 que se podría llegar a reclamar judicialmente. Así que bueno, toda esta gente está haciendo los reclamos, pero bueno, la idea es que les paguen como corresponde. Ha ingresado un proyecto de reforma de la movilidad jubilatoria en el día de ayer, que está impulsado por algunos legisladores de la oposición, está Carlos Zapata, Tetaz, en donde hablan de actualizar la fórmula de la jubilación por UVA. Pero no, o sea, dejan de lado los regímenes especiales, no se los toca, pero sí sería para el resto de las jubilaciones. Me parece que no estaría bueno tampoco hablar de uvas, digamos, es como confundir más la gente, por ahí tener una fórmula que acompañe la inflación, que no haya un desfasaje de tantos meses, claro. Porque el aumento, por ejemplo, que me dan hoy del 21%, yo tengo que sobrevivir a una inflación de agosto. ¿Y cuánto va a salir el kilo de azúcar en agosto? Esperemos que siga saliendo 700 pesos. Lo más probable es grabemos este programa y en agosto comparemos a cuánto va a estar el litro de aceite, el azúcar, la yerba y todo lo que tenemos que comprar. Y el sentido común, ¿qué me indica? Que seguramente va a salir más y hoy me están dando un 21% para que yo sobreviva a futuro. Entonces ese desfasaje es como que no se compensa ni con los 20.000 pesos. Es decir, tendría que ser más actual y más inmediato el incremento que le den las jubilaciones para que puedan compensar inmediatamente con el aumento de los precios. Bueno, una situación muy crítica, como decíamos, más teniendo presente estos niveles de inflación que vive nuestro país y que lamentablemente no se han detenido, ¿no? Que al contrario, digamos, es un año electoral, un cambio de gobierno siempre genera alguna suerte de inestabilidad en países como el nuestro. Ya lo hemos vivido, corridas cambiarias y demás, así que la verdad que no es un panorama muy auspicioso el que vive la sociedad en general y mucho menos los jubilados como un sector absolutamente desprotegido, ¿no? Y que además es histórico en nuestro país, porque no es que está pasando en este momento, sino que el reclamo por una jubilación digna data de hace muchísimas décadas. No, sí, igual, bueno, el equipo económico liderado por Sergio Massa, bueno, están tratando de ver cómo hacen frente a esta inflación tan acelerada. Están sacando un programa que se llama Precios Justos, en donde se va a ampliar también para los comercios de proximidad. El objetivo también es que en cada producto diga el valor, porque ¿qué pasó con el aceite, por ejemplo? El gobierno lo estaba subsidiando el aceite a los mayoristas, le daba un montón de dinero, los mayoristas lo vendían y después al consumidor final alguien se quedaba con esa diferencia y descubrimos de que no bajaba y que estaban subiendo y había una especulación en cuanto al precio que estaba subsidiado por el gobierno. Entonces, está bueno de poner el precio del valor del aceite, por ejemplo, en el envase. Entonces ya se evita la especulación, o lo que es la leche, o lo que es un yogur. Es decir, si el gobierno está subsidiando con tasa o está poniendo precios, por ahí hay un acuerdo empresarial, porque son 5 empresas las dueñas más o menos de todos los productos alimentarios de todo el país. Y bueno, decir, bueno, vamos a poner este tope, no se puede aumentar hasta determinada cantidad de estos bienes que son esenciales para la vida de un ser humano y ponerlo el valor en el producto. Entonces, si yo lo compro en un kiosco, en La Quiaca, claro, o en Tierra del Fuego, tiene que salir lo mismo. Que salga lo mismo, porque si no empiezan a hacer esas especulaciones. Así que ya se han hecho las denuncias correspondientes. La verdad que es increíble que comerciantes especulen con eso y se hayan agarrado la plata del Estado. Es la verdad que es inmoral y bueno, obviamente que un delito, ¿no? Así que están impulsando las acciones penales correspondientes. Bueno, y ahí es importante la articulación, obviamente, de todas las áreas de defensa del consumidor, tanto a nivel nacional como provincial o como municipal, ¿no? Este accionar y este control también. Claro, exactamente, ¿no? Y también el consumidor final, el consumidor decir, bueno, a ver, yo estoy comprando el aceite a tal precio y el otro que esté comprando a otro precio y también del mayorista, ¿no? Así que bueno, también toda la gente que tenga algún tipo de variación en cuanto al precio de los aceites pueden mandar a lo que es el Ministerio de Producción de la Nación, han dejado un correo
para poder mandar todos para hacer las denuncias correspondientes. Ujú. Bueno, buenísimo este dato, también el dato de la reparación histórica. Hay gente que ya me ha empezado a consultar al respecto porque no tenían información de que se podía llevar adelante un juicio una vez realizado ese acuerdo, ¿no? Porque prácticamente cuando te hacían firmar lo de la reparación histórica era como que renunciabas a casi todo otro derecho a reclamar. Claro, pero por ejemplo hay gente que, por ejemplo, tenemos un tope de haber jubilatorio de aproximadamente 455.000 pesos. Hay personas que realmente tendrían que estar cobrando más o tienen topes de sus haberes, pueden pedir la inconstitucionalidad de los topes. Hay gente que se ha jubilado después del 2018. Hay gente que cobra un reclamo histórico que realmente no sé por qué no sale una ley para los que cobran rentas vitalicias, que ganan 7.000, 8.000 Sí, pesos. tremendo, tremendo. Son 20.000 en todo el país. A alguien que saque una ley, por favor, se lo pedimos. Pero bueno, la verdad que son 20.000, no es un número muy alto de gente que pueda reclamar, pero bueno, la verdad que tendrían que darles un complemento al mínimo, Por no es un supuesto. costo muy alto. Y son gente que realmente han aportado. Bueno, ellos también tienen que hacer el reclamo. Sí, la verdad que se ha judicializado muchos casos, sumado a la demora que tiene ANSES en resolver algunos trámites donde se presentan amparos por mora. Entonces, es una justicia también que está como abarrotada, pero bueno, la verdad que los tiempos se han reducido, ¿no? Hay gente que antes hacía un juicio que le demoraba 15 años, un juicio de reajuste, hoy 3, 5 años están saliendo en promedio. Y eso habla también de un fallo, ¿no?, que se había dictado en su momento, en el cual se le da competencia a la justicia de cada provincia para intervenir en estos casos. Así que se tuvieron que poner a estudiar los jueces porque en su vida habían resuelto un caso de previsional y bueno, y ahora hay una justicia cercana en donde uno puede reclamar, ¿no? Así que ha ido evolucionando. Por supuesto. Bueno, esperemos que también en algún momento evolucione el ingreso fundamentalmente de los jubilados con un ingreso digno, ¿no? Y que no tengamos que estar hablando específicamente de estos temas. Creo que es una deuda que está pendiente, que la democracia no ha logrado resolverla y que bueno, que es inmediato que esto se pueda llevar adelante. Muchísimas gracias, Lili. No, gracias a vos por la invitación. Gracias por acompañarnos. Pausa, quédate ahí, ya volvemos.